Bienvenidas, criaturas analíticas, a un nuevo programa de civilización y geopolítica del canal Geopoder, el canal de la independencia, el rigor y la excelencia. Soy Vicente Ferrer de Pellicer y os invito a que deis like, por favor, y compartáis, si lo consideráis oportuno, os lo pedimos por favor, este programa y todos los del canal, bueno, todo lo que podáis, y le deis difusión. Hoy en este programa vamos a abordar un tema importante, un tema de criterios civilizatorios en torno a la geopolítica, mejor dicho, a cómo algunos grupos de pensamiento, organizaciones están abordando la hispanidad y el hispanismo y la pueden afectar, sembrar algo que puede realmente perjudicar la evolución política y geopolítica de los países del mundo hispano, ¿sí? Con la excusa o con la complicidad o con el supuesto motivo benéfico de potenciar esa hispanidad y ese hispanismo. Así que vamos a abordar el tema y comenzamos en este momento. Y García Trevijano, nuestro referente más importante y básico en cuanto a frente de ciencia política, decía expresamente: la libertad sin verdad es ilusoria, la verdad sin libertad es inútil. Sí, es decir, el binomio verdad-libertad es fundamental para construir la libertad política, la libertad soberana, el poder constituyente desde los sujetos políticos, desde las naciones constituidas por la historia, por el devenir de sus pueblos, con tantos factores. Pero en definitiva, esa verdad es la verdad política, es el reconocimiento de la realidad objetiva del poder. La verdad objetiva, más allá de la verdad trascendente, nuestras creencias trascendentales, metafísicas, religiosas, sino la verdad material, la verdad empírica, es la realidad objetiva que reconocemos, que hay que reconocer. Luego, el reconocimiento de esa realidad objetiva, el de la verdad política, es el reconocimiento de la realidad objetiva del poder, de cómo se constituye, se ejerce y se legitima. ¿De acuerdo? La emancipación política comienza con la verdad. Una emancipación, o sea, una conquista de esa libertad soberana, necesita una verdad objetiva. Cuanto mayor sea la verdad objetiva, mayor podrán actuar la sociedad civil desde su poder constituyente y así poder culminar en la libertad. Sin conciencia de verdad política, la posibilidad de libertad no es real. Sin conciencia de verdad política, la posibilidad de libertad real, la posibilidad de libertad no es real. Eh, ¿Esto a qué nos atañe? A que, qué es lo que está pasando en España, mientras sea imposible que o no quiera la sociedad civil de una forma masiva hacer una reflexión de que si realmente qué clase de régimen está viviendo y si realmente tiene libertad política, será inútil. Será inútil. No podrá establecerse ni una defensa ni un control soberano por parte de la nación, de la sociedad nacional, que no es el Estado. Es el Estado en este siglo XXI quien está destruyendo a la nación. En el caso que es lo que pasa con los estados de partidos, las partitocracias, que evidentemente tienen esa tecnología que es el consenso. Consenso que necesariamente, si hay consenso entre una oligarquía, entre unas fuerzas sociales, normalmente autócratas, pero bueno, de control de partidos y que controlan a su vez los poderes, que los hacen del Estado completamente y los tratan de integrar en el Estado, pues el resultado es que ante un consenso, evidentemente no puede haber disenso. Es decir, si hay consenso, no hay disenso. Es decir, pues, contrariamente a democracia. Y sin democracia, sin posibilidad de cuestionar el poder, evidentemente acaba habiendo una falta completa de libertad política que acabará siendo una falta completa de soberanía en manos de un poder, una oligarquía que puede negociar dentro y fuera de ese Estado que tiene integrado, trata de integrar a la sociedad. Como decía
el famoso Lineholz, que definió lo que es una partidocracia, un resto de partidos. Los supuestos hispanistas que ahora tratan de hacerse con todo lo hispanismo, la hispanidad, ¿eh? El hispanismo sería la defensa de la hispanidad y el promocionar y promover la hispanidad, ¿sí? Como fundamento de reconstruir esa hispanidad, ya sea económica, políticamente, culturalmente. Esa hispanidad que es una realidad, como países en este momento constituidos soberanos, hermanos, por tener el origen civilizatorio de la monarquía hispánica y por tanto tener unas fuertes raíces comunes, incluido principalmente el idioma y por supuesto el mestizaje y los troncos étnicos que comparten todos estos países. Esa promoción de esa hispanidad es el hispanismo, evidentemente. Es decir, el hispanismo no puede ser monopolizado por ninguna ideología, ni monopolizado por un grupo de personas o un grupo de organizaciones. Es lo que ha tratado de hacer, por ejemplo, la Fundación Gustavo Bueno cuando está atacando y saboteando eh, lo que es el Instituto de Estudios Geopolíticos de Colombia. Elige, ¿por qué? Pues porque quieren monopolizar y quieren sembrar culturalmente la verdad, tener un control de la verdad, ¿no? Consensuado por ello. Esa es la realidad. Es un materialismo que en realidad acaba siendo un marxismo y desde el punto de vista total del pensamiento un totalitarismo. Son absolutamente antidemocracia y por tanto antilibertad. Y nosotros planteamos que la libertad no es una cuestión ideológica. La libertad con mayúscula es soberanía, es un hecho real que emana de la sociedad civil, de la sociedad que necesariamente es nacional, porque si no la sociedad no es nacional, es que está atrasada civilizatoriamente, es porque es tribal, o incluso más atrás es familiar, caza-recolectora, ¿no? Es prehistórica, eh, o caza-recolectora casi a nivel grupal, familiar, de supervivencia. Luego está, obviamente, tribal, y necesariamente, si está en un grado de civilización, es decir, elemento escrito, en fin, todos los elementos de civilizatorio que se puede considerar civilización, es imposible que una sociedad no sea nacional. Toda sociedad organizada que genera fuerza, poder, para constituir un ordenamiento jurídico, una serie de reglas básicas a partir de una idiosincrasia, evidentemente, y de leyes naturales propias, que como ley natural suele ser universal, ¿verdad? Necesariamente la sociedad es nacional. Y esto implica necesariamente que si desde la ciencia política nuestra, que nosotros promovemos, tiene que haber democracia formal. Es decir, para poder haber una libertad política de quien tiene que tener el poder constituyente, que es la sociedad civil, que es el pueblo soberano, el pueblo que debe tener libertad constituyente. Esa libertad política colectiva no lo habrá hasta que todo el pueblo lo tenga. Es la única libertad que necesariamente es colectiva. ¿Eh? Ya dijo, donde hay derechos no hay libertad. Donde hay derechos no hay libertad, dijo Trevijano. Manifestó, enunció. Eh, Por eso todos esos derechos que inventa el relativismo socialdemócrata y el marxismo y postmarxismo son elementos anticivilizatorios, evidentemente, de destrucción de las raíces y la base para control social. Por eso mismo es imposible que una entidad como una asociación o una fundación como la Gustavo Bueno pueda acertar en algo, en algo en lo que sea histórico y no digamos político, porque está sujeto a un materialismo, definitivamente a unas ideologías muy monolíticas que de entrada solo se circunscribe a la realidad que ellos consideran material, al materialismo, cosa que ya hemos hablado en otras ocasiones, que la realidad es natural, como indica Santayana, que como explicó García Trevijano, era sin duda el pensamiento más eh, real conforme a la libertad, a la ciencia de la libertad política.
colectiva, la ciencia de la libertad constituyente. ¿Por qué? Porque es quien define y quien es capaz de objetivamente reconocer la verdad objetiva, la realidad objetiva, que es que la realidad es natural, es decir, tiene materialidad, tiene cultura y tiene trascendencia, inexplicable, pero una trascendencia que conforma esa realidad natural, es decir, eh, de la que emana evidentemente, necesariamente, y en la que se construye esa sociedad civil, esa sociedad que organizada necesariamente es nacional, a partir de la cual se construye el ordenamiento jurídico, las costumbres, las instituciones, y que necesariamente tiene ahí un poder. Bien, este grupo ha saboteado al IGE, ha saboteado ese congreso que hicimos de la fundación del primer congreso de la reunificación de la hispanidad, de reunificación de la hispanidad, que se hizo en Cartagena de Indias, hace ya un año, en mayo de 2024, del año pasado, del que yo tuve honor de ser miembro organizador y el que fui premiado por ellos, por cierto, y evidentemente no se ha podido hacer un segundo que se tenía planeado ya sea en Cádiz o en otro sitio y ha sido vilipendiado y atacado por, entre otras cosas, la Fundación Gustavo Bueno, gente bastante mediocre, empezando por Gustavo Bueno hijo, que desde luego no está a la altura del padre, aunque el padre, Gustavo Bueno, que ya estudiaremos algún que otro libro suyo, sobre todo el de historia, relación de España frente al Islam o España frente a Europa. Sí. Eh, y él que, por ejemplo, tiene, decía barbaridades como filósofo que trataba de imponer con calzador sus reflexiones, sus categorías que él creaba a nivel histórico y político, pues como sea para que cupiesen, ¿no? Por ejemplo, que la nación española emana del imperio español. Es decir, el sujeto político España nace con el imperio universal, católico, con el imperio de América. Una imbecilidad supina, no es verdad. Nace, yo lo hemos explicado bastante bien. Hay varias Españas, como explica Menéndez Pidal, la España de los cinco reinos de la Edad Media, que fue una realidad imperial, además, de tanto Alfonso VI como Alfonso VII, coronado emperador, y Alfonso VI proclamado emperador, y unificado ya en pleno del siglo XI, antes de nuevas invasiones. Y también está eh, el imperio original visigótico, el único país que explicamos que originalmente viene de la Roma original, mientras el resto de Europa, excepto el este, o sea, el resto de Europa cristiana viene del Sacro Imperio romano germánico, bueno, romano franco primero, germánico después. España es el único que procede de España y Portugal, porque no existía Portugal. Viene directamente de la Roma original, como hemos explicado otras veces. Bien, este intento de sabotaje de la Fundación Gustavo Bueno, porque trata de monopolizar el pensamiento, un pensamiento errático, como se ha demostrado, porque no es capaz de generar ciencia, mientras que Trevijano sí. Otro de los elementos, por ejemplo, es, por supuesto, a través también de esa fundación y de otras organizaciones como las Vanguardias, ¿no? Iberosfera, Vanguardia Iberofonía Socialista, algo absurdo, totalmente contrario a la hispanidad y que hablaremos en otro momento de ello. Bueno, solo hay que mirar sus páginas web para ver, por ejemplo, a Salvador Allende, en fin, marxismo puro, lo que es en Colombia, ¿no? Todas estas cosas dirigidas por Armesilla que trata de tergiversar la historia absurdamente. eh, Identificar el capitalismo solo como anglo-germánico, una imbecilidad supina, cuando parte de la libertad de mercado y el desarrollo de libertad de capitalismo fue fundamentalmente español, hispano, de la monarquía universal hispana y fundamental. Y no digamos el señor Gullo, una catástrofe completa, que ya explicaremos de dónde sale ese fundante no sé qué.
¿no? Esa insubordinación fundante en la que trata de introducir, como los ingleses están en todas partes, degrada absolutamente la historia de España, mete además cosas absurdas como el calvinismo en Inglaterra, que no tiene absolutamente nada que ver. El calvinismo en Inglaterra estuvo presente algo en Escocia, en fin, y no digamos la manipulación de lo que es, que encima ni siquiera ha inventado él, porque el dependentismo del imperio informal es una teoría precisamente encima de británicos, de John Gallagher y Ronald Robinson, en su obra del 53 de Imperialism of Free Trade. En fin, vamos ya, hablaremos, el tiempo se me acaba, hablaremos en otro programa y desarrollaremos estas ideas para criticarlas y para ver que es una manipulación y que nos están degradando enormemente, ¿eh? Enormemente, porque no fue el principal enemigo Gran Bretaña ni Inglaterra, por favor. Lo hemos explicado en otras ocasiones y lo volveremos. Así que de momento os dejo con estas primeras pinceladas y hasta la próxima.